Claro. Entonces tú dices, ese mismo sistema lo hicieron en Honduras con escándalo de corrupción en 10 millones Imagínate. de dólares. O sea, también podríamos decir en alguna forma, Manfredo, Proyectos inventados para robar. pero esta que no son gente necesarios. perdió también totalmente el concepto, pues, porque si alguien dice, miren, en Honduras lo implementaron en 13 millones, ¿de dónde se les ocurre aquí tirarlo a 1,000 millones? ¿no? Porque aguanta con todo, pues Porque el pueblo está aguantando con todo. Exactamente. Pero como esto diríamos que ya pasó, que el Sí. pueblo ya despertó. Ahora, ¿qué hacemos, Manfredo, para que ese despertar, yo no diría que es una primavera en sí, sino que la semilla de una primavera? Sí. Porque no, si fue una flor que ya floreció, ya se quedó. Yo creo que ahí es donde debe de pensar adelante. ¿Cuál visualizas tú como el papel de la sociedad civil con sus diferentes organizaciones en el futuro? Porque estuvo bien, se logró que salieran los del Ejecutivo, pero dijimos hay una gran masa que sigue trabajando en esta corrupción. Tenemos un gobierno que va a entrar probablemente con buenas intenciones, como deseamos todos los guatemaltecos que sea. Pero la realidad es que va a encontrar un sistema muy corrupto. Corrupto, sin plata, y yo te diría con reformas que no conocen todavía, como la de compras y contrataciones. El nuevo presupuesto tiene limitaciones muy grandes para hacer giros. Por ejemplo, tú ves en el presupuesto que se aprobó, por ejemplo, se quitaron muchos beneficios que tenían los ministros, por ejemplo, para gasto de gasolina, para gastos de celular. Eso se redujo prácticamente a lo mínimo. Entonces, los que entren tienen que estar conscientes a qué entran y cuál es su misión. Y yo creo que ahí, mira, yo sí creo, uno puede decir, bueno, tenemos muchas expectativas en que el nuevo gobierno no falle, pero mis mayores expectativas son en que la sociedad no falle. Ese era mi punto, ese papel de la sociedad que no falle. Que no falle. Es decir, lo otro puede fallar, porque sí, lo podemos claro, barrer a un lado, pero lo que no puede fallar es que la sociedad siga activa, demandante, exigente, de que finalmente algún día tengamos un gobierno que responda. Y lo también importante sería, Manfredo, que sea una actitud constructiva, ¿verdad? Sí. Porque obviamente ser destructivo es muy fácil, Sí. pero yo creo que la sociedad civil tiene que encontrar ese nivel crítico de estar observando, de estar señalando, pero también de estar contribuyendo, no Sí. limitarse a, mire qué mal lo están haciendo, sino que a ver cómo hacemos para que se haga bien. Pero yo creo que la sociedad civil tiene que encontrar ese nivel crítico de estar observando, de estar señalando, pero también de estar contribuyendo, no Sí. limitarse a, mire qué mal lo están haciendo, sino que a ver cómo hacemos para que se haga bien. Mira, yo creo que ese balance lo tiene que hacer la sociedad civil, pero también lo tiene que hacer el gobierno. El Sí. problema es cuando tenés un gobierno que si tú le señalas, como nosotros lo hicimos con el gobierno que cayó, que le señalaban muy seguido sus actos de corrupción, entonces ya les éramos molestos. Entonces te rechazaban para hacer algo, como tú dices, constructivo, porque es evidente que los intereses de ellos no se parecen a los nuestros. El tema es que hayan intereses que confluyan. Si ellos de verdad quieren un buen gobierno, nosotros también, como sociedad, pues tenemos que empatar en acciones concretas, pero eso no significa que trabajar juntos yo no te voy a poder decir tus cosas. No, creo que al revés, debemos ¿verdad? de señalarlo, como te digo, pero el hecho también pues de que obviamente los guatemaltecos desafortunadamente hemos estado de un gobierno a otro para peor, ¿verdad, Sí. Alfredo? Cuando observamos desde el principio de la era democrática, por así decirlo, cuando después del 85, vemos que desafortunadamente la deuda externa cada vez mayor, la corrupción cada vez mayor, los escándalos cada vez mayores. Entonces hemos ido como que de mal en peor. En alguna forma el guatemalteco siente que volvemos a caer permanentemente en el círculo vicioso. Sí. Y eso creo yo que sería lo que habría que impedir. Vamos a tener un nuevo gobierno a partir del 14 de enero y este nuevo gobierno, ¿cómo visualizas tú que va a ser su función?
Mira, yo creo que detrás del fracaso de todos esos gobiernos que hemos tenido un común denominador. Ese es para mí lo que explica todo ese fracaso. Y es que los gobiernos llegan pensando en proyectos. Yo voy a hacer hospitales, yo voy a hacer carreteras, y un gobierno no es eso. O sea, un gobierno tiene que hacer carreteras, tiene que mantener hospitales, pero para que un gobierno funcione, tiene que hacer funcionar muchas cosas. Por ejemplo, lo que hablábamos, si tenemos una ley de compras, si tenemos un sistema de compras, pero tú no colocas gente para que se cumpla ese sistema, entonces no tenemos. De nada sirve. Entonces, ¿qué pasa? Que los gobiernos eso lo ven como un gasto innecesario. ¿Para qué vamos a contratar personal calificado para que monitoree las compras? Claro, pero no se limitan en contratar asesores Exactamente. que de nada sirven y tenés esos tremendos presupuestos. Porque entonces ahí viene esa visión, como estos mis asesores son para mis proyectos, que yo pienso, sueño, entonces no me interesa alimentar a aquello que me va a decir, mire, eso está mal hecho, o van a hacer mal. Ese es el gran problema. Primero tenemos que hacer funcionar el Estado y después pensar en los grandes proyectos. Pero aquí en Guatemala la gente llega, yo voy a hacer 30 hospitales, o yo qué sé, qué locuras, pero sin que el Estado funcione. Entonces primero va a fracasar en su proyecto porque entonces la prensa va a descubrir que para hacer su proyectito no cumplió la ley de compras, no cumplió esto, sobrevaloró esto. Y ahí se caen los sueños de los grandes Claro, gobiernos. y la falta de priorizaciones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, obviamente parte de esto resulta de las ofertas electorales, ¿verdad? Exactamente. Porque, mire, yo para tratar de conseguir el voto, yo ofrezco el cielo y la tierra, ¿no? Pero parte de no realidades posibles. Por ejemplo, tú mencionas el sistema de salud y dices, mire, yo voy a construir 3 hospitales, Sí. pero tal vez lo que hay que hacer es mejorar el sistema primario de salud. Exactamente. E invertir en ese punto. Ahora, obviamente, hay discusión en que si estamos en un estado colapsado o no, si somos un estado fallido o no, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el gobierno que entre, no importa el nombre de quien lo presida, pero va a encontrarse con un país que va a tener una brecha fiscal que hablan de 5,000 millones, con un sistema de salud colapsado, de educación colapsado, infraestructura vial colapsada y un arrastre de deuda horrible. Sí. ¿Cómo visualizas la función de este gobierno? Mira, yo creo que este gobierno, si no entiende cuál es o cuál fue el mensaje del pueblo este año, y no sabe responder a ese mensaje con una ecuación muy simple. La gente no es desconocedora, la gente entiende que hay una crisis fiscal, entiende que el gobierno no tiene los recursos, pero si el presidente le habla con la verdad y le dice cómo va a salir de esa crisis, yo creo que la gente le va a dar el beneficio de la duda. El problema es cuando se engaña a la gente. Yo creo que el gobierno primero tiene que ver cómo resuelve la crisis fiscal. Yo creo que eso es muy simple. Hay bolsones donde se gasta mucho dinero que no son necesarios. Si él le habla claro al pueblo, el Congreso tiene que responder a ese mandato. Hay formas de sacar mucha más plata renegociando cosas, también se puede hacer. Hay muchas fórmulas, pero hay que romper moldes. Claro, atreverse a romper esos moldes. Y hablar con la verdad. Claro. Yo creo que si tú tienes una buena idea, una buena intención aplicable y lo hablas con la verdad y tus actos son consecuencia de eso, yo creo que la gente te apoya. Claro, ahora, naturalmente que, por ejemplo, en Guatemala nosotros caemos en ofertas electorales, en ir y yo entro a gobernar en un mes y yo voy a hacer tal cosa. Pero mi visión, y yo creo que la de muchísimos guatemaltecos, es que aquí necesitamos planes de largo plazo. Exacto. Porque hablando, digamos, del sistema de educación pública, es un sistema fallido, pero que reconstruir ese sistema no es cosa de la noche a la mañana ni de un año. Es prácticamente un cambio total de la estructura, desde infraestructura física hasta planes de educación, hasta forma de cómo darlo.
Un gobierno que está a punto de asumir realmente no ha presentado ninguna propuesta de cómo lo va a resolver. No. ¿Será posible hacer magia y sacar del sombrero un día y decir, mire, esto es lo que voy a hacer en los próximos años? Mira, y lo que tú decías, por ejemplo, vimos en el último gobierno, en educación, por ejemplo, se gastó en compra de mochilas sobrevaloradas, lapiceros sobrevalorados, Sí. libros de texto sobrevalorados, todo sobrevalorado. De insumos que tú cuestionas si son necesarios o no. Bueno, y que las mochilas llegan al final del ciclo escolar, ¿va? Y los lapiceros Bueno, también. Pero pone esos, todo sobrevalorado. Para la refacción escolar de los niños, para que tengan capacidad de retención, porque muchos niños ni siquiera pueden tener desayuno en su casa, se asigna 1 quetzal 9 centavos por niño. Imagínate, ¿no? Entonces, pero si estás gastando la plata en mochilas sobrevaloradas, en pelotas sobrevaloradas, en lapiceros, y le das al niño 1.9, ¿de qué? Es que ahí ya no hablemos de modelos, es que aquí lo que hay es un robo descarado. Bueno, primero parar ese robo descarado. Bueno, eso es lo que te digo, que obviamente, pero tú ves de que el presupuesto nacional que se aprueba de nuevo, incluso lleva reducciones en presupuestos para salud y educación. Habría que revisar a fondo cómo se moviliza el resto, pero solamente de entrada dice uno, mire, están reduciendo en salud y educación cuando somos de los países en Latinoamérica ¿Qué más necesitamos? que más necesitamos y que menos Pero invertimos. Mucha de esa reducción vino de que cortaron muchos programas, pero ya no asignaron otros fondos. Por ejemplo, se cortó los fertilizantes, lo cual yo estoy de acuerdo, porque era un robo descarado. Claro. Pero en lugar de asignar esos fondos para un programa más efectivo de asistencia técnica a los pequeños productores, se quitó. Claro, no se le dio la solución. Una reorientación, no se le dio la solución. Exactamente, claro. Y esos programas como fertilizantes y todo, bolsas también solidarias, son clientelares, ¿verdad? Los usaban para las campañas. Y son para robar. Para robar. Pero mira, el tiempo aquí en la televisión vuela tanto, ¿no? Y tampoco queremos dejarle a usted que nos está viendo y escuchando en esta época navideña un mensaje así tan duro. ¿Qué mensaje positivo tú quisieras dejarle, verdad? ¿Qué piensas tú que hemos aprendido en este año en particular, sumado a tu experiencia? ¿Cuál sería el mensaje positivo que le dejas a nuestra audiencia? Mira, yo creo que hay buenas noticias. El gobierno tiene una gran oportunidad, porque tiene el respaldo de la gente. Creo que también la sociedad despertó y tenemos una sociedad que ya no va a ser más tolerante con los abusos del poder tan descarados que han habido en el país. Entonces, si hacemos una buena combinación de un gobierno más efectivo y esa sociedad que no se regrese a sus casas, que siga atenta, tenemos la fórmula como país para salir adelante. Tal vez si no en este gobierno que viene, en el próximo. Bueno, yo creo que eso que tú acabas de mencionar es fundamental. Voy a decir, mire, tal vez no en este gobierno que viene, sí, pero que sí tenemos que sentar las bases, sí, ¿no? Las bases legales, las bases constitucionales, etcétera, para que Guatemala salga y que no volvamos a caer una y otra vez en el mismo laberinto. Manfredo, nos vamos a tener que ir esta noche. Yo verdaderamente te agradezco a ti que hayas compartido con nosotros tu experiencia, como siempre, tan positiva. Y pues primero Dios, la próxima vez que tengas acá, sea para seguir hablando de que, mire, sí estamos logrando hacer esos cambios que queremos. Primero Dios, así será, doctor. Aprovechamos a desearte muy buenas fiestas para ti, para todo el grupo de Acción Ciudadana y todas las gentes que yo sé que hacen un gran esfuerzo por sacar Guatemala adelante. Gracias, doctor, y lo mismo para usted y todo su equipo. Muchas gracias a ustedes que nos han acompañado esta noche. Les agradecemos esa compañía y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva.